Día a día, el mundo cada vez genera más conflictos regionales que de una u otra forma terminan afectando a toda la comunidad internacional. Y como consecuencia de lo anterior, la polarización mundial es muy evidente en dos bandos. Por un lado se encuentra la OTAN con 31 países miembros, incluyendo a Estados Unidos, Inglaterra y Alemania como los países más poderosos. Y por el otro lado está Rusia, China y Corea del Norte como sus oponentes más fuertes, incluso hasta con poderío nuclear. Existe una oposición mundial muy marcada entre los dos bandos polarizados a nivel mundial. De un lado, Rusia, China y Corea del Norte han mostrado regímenes políticos de tipo comunista, en los cuales han oprimido a su propia población en aras de implantar un gobierno político que es dueño de todo e imponen las reglas de libertad para sus ciudadanos, mientras que los países de la OTAN tienen regímenes políticos democráticos en donde se permite la propiedad privada y se tienen mayores libertades para con sus ciudadanos, pero que han mostrado una marcada decadencia moral, lo que es llevado a estas culturas a la decadencia generacional. Ante esta situación mundial actual, primero debemos preguntarnos si ya estamos en tiempos de tribulación. Para responder a esa pregunta, debemos mirar los acontecimientos históricos que se vienen presentando en los últimos años. El primer evento mundial que se presentó con claridad fue en 2019 con la pandemia del coronavirus, la cual tuvo implicaciones en cada país del globo terráqueo, y al parecer es precursora de la marca del anticristo y de la gran pandemia que vendrá posteriormente anunciada después de la Guerra Mundial. El segundo evento se da en febrero de 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que a la fecha deja cerca de 500.000 personas dadas de baja del conflicto entre muertos y heridos. El tercer evento con afectación mundial se da en octubre de 2023, cuando se desata en Tierra Santa la guerra entre Israel y el grupo Hamás. Una guerra cruel que ha mostrado cómo los más afectados han sido los civiles de parte y parte. Asimismo, debemos denotar como un suceso de afectación mundial el fallecimiento del Papa Benedicto XVI, el 31 de diciembre de 2022, puesto que al parecer representaba al catejón, enunciado por la Biblia, como la persona que retenía la decadencia moral y espiritual en la que la Iglesia Católica podía verse inmersa. Es así que a la fecha, dentro de la Iglesia, ya se está bendiciendo las uniones de parejas en adulterio y las del mismo sexo. El cambio climático y los desastres naturales sin precedentes que vienen presentándose van en aumento, con el incremento de las temperaturas a niveles récord año tras año, así como la cantidad y el aumento de la intensidad de los terremotos en la Tierra, del mismo modo que el incremento de la actividad volcánica. Analizando todo el panorama, sí pareciera lógico afirmar que nos encontramos en la tribulación, pero tal vez aún no podemos afirmar que nos encontramos en la gran tribulación del fin de los tiempos. ¿Qué es la guerra del Armagedón? ¿Es esta la gran guerra mundial anunciada por la Biblia? Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel en la Biblia hablan de una gran batalla que habrá en Israel en los últimos días y que involucrará a un pueblo de Magog, dirigido por un rey llamado Gog. Ezequiel describe esa guerra diciendo que se llevará a cabo en los montes de Israel, contra los hijos de Israel que se hayan congregado en esas tierras. El Señor también le dice a Ezequiel que salvará milagrosamente a su pueblo de los ejércitos de Magog, a fin de que todas las naciones sepan que yo soy Jehová. Según todo lo que dice, Ezequiel parece estar describiendo la gran batalla que habrá antes de la segunda venida de Jesús, a la que comúnmente se le conoce como Armagedón. Entonces, ¿qué otra guerra falta aún por venir? ¿Se va a producir una guerra anterior a la del Armagedón? Según Alois Erlmeyer, un reconocido vidente alemán, la Tercera Guerra Mundial inicia en el Medio Oriente en un conflicto entre los judíos y los árabes, pero posteriormente Rusia invadiría Europa de forma imprevista. Esta invasión a Alemania, Francia e Italia sería posible también por su alianza con los musulmanes.
Posteriormente, se inicia una segunda fase de la guerra en la cual tropas orientales, presumiblemente chinas, atacan e invaden parte de los Estados Unidos entrando por Alaska. Finalmente afirma que la guerra es muy rápida y que tendrá una duración de tan solo 6 semanas. Erlmeyer afirma que el suceso de la iluminación de las conciencias o aviso se produciría en medio de la guerra. Esta afirmación concuerda con el testimonio de Mary Lolly, una de las niñas videntes de la aparición de la Virgen María en Garabandal. Ella dice lo siguiente: parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y será muy difícil practicar la religión, que los sacerdotes puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las iglesias. Estos testimonios nos hacen creer que esta primera parte de la Tercera Guerra Mundial es la que se refiere en el segundo sello del libro del Apocalipsis, que junto con la hambruna y la peste cobran la vida de una cuarta parte de la humanidad, es decir, de aproximadamente 2.000 millones de personas. Mientras que la batalla de Armagedón, la cual se dará en la segunda venida de Jesús, es probablemente a la que se hace mención en la sexta trompeta del libro del Apocalipsis, la cual se da finalizando el periodo del Apocalipsis y la que hace mención al ejército de 200 millones que proviene de Oriente, es decir, de China. Por todo lo anterior, se puede concluir que aún faltan muchos conflictos bélicos por venir y que todavía no hemos entrado en el segundo sello del Apocalipsis. Cabe recordar que el plan de Dios para la humanidad es poder salvar la mayor cantidad posible de almas, por lo que es necesario seguir en el camino de la conversión, la penitencia, el perdón y el servicio por amor a los seres que Dios ha puesto en nuestras vidas.